edición número 493 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, como no nos gusta hacer trampas a nuestros oyentes, nuestros televidentes, este programa es grabado, se emite hoy 24 de marzo, pero ha sido grabado. Y el 24 de marzo no podemos menos que señalar que se festeja algo que para nosotros, yo desde mis tiempos que era legislador, no entendí jamás. ¿Por qué se festeja el día que asumió quizás la más sangrienta dictadura militar que hubo en la Argentina? Es como si los alemanes festejaran la llegada de Hitler al poder o los italianos festejaran el desfile de la marcha sobre Roma que hizo Benito Mussolini. Por eso a nosotros nos pareció siempre que esto era algo curioso y que lo ideal hubiera sido cambiar esta fecha, ya que queremos recordar el Día de la Democracia y de paso que también el Día de los Derechos Humanos, haber fijado el 10 de diciembre, que es cuando normalmente asumen o deben asumir, sacando alguna vez que Kirchner asumió un 25 de mayo, deben asumir las autoridades nacionales, tanto del Poder Ejecutivo como los legisladores. Entonces, además, ese día aparte es el Día de los Derechos Humanos, por eso digo el Día de la Democracia, el Día de los Derechos Humanos. Y ese día pues es un día de fiesta, para hacer una jornada de reflexión auténtica, pero no esto del Día de la Memoria, que en definitiva es una memoria siempre sesgada, siempre una memoria que hoy hay que explicar lo que ocurrió a las generaciones más jóvenes, lo que fue la noche negra de la dictadura militar. Pero esto de estar como siempre con los ojos en el pasado, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, nos va a pasar como en el texto bíblico, como le pasó a la mujer de Lot, que de tanto mirar para atrás se convirtió en estatua de sal. Nosotros realmente en esta fecha pensamos los horrores de la dictadura militar, pensamos lo que fue ese terrorismo de Estado brutal, pero también pensamos de que esto no hay que hacerlo con una visión sesgada. La memoria debe ser con una visión mucho más matizada. Nuestra historia no es como una película entre los de cowboys, entre los buenos y los malos, sino de que ha tenido diferentes matices que deberían obligar a que repasemos la historia con sus negros y sus blancos, no verlo como una cosa absolutamente en la nebulosa que eran todos malos o todos buenos en una época. Como decía Ortega y Gasset, somos lo que nos pasó. Y creo que esto debemos hacer una reflexión de cada uno en aquel momento, qué actitud tuvo, qué actitud asumió, y hoy hay algunos que se consideran defensores o paladines de los derechos humanos, en esa época hicieron muy poco. No quiero abundar en detalles personales, pero yo recuerdo que en esa época éramos muy pocos los que presentábamos habeas corpus. Yo presenté algunos, por suerte tuve la fortuna que la gente que había desaparecido, quizás por otro tipo, no solamente por la presentación de un habeas corpus, porque muchos casos eran archivados, sino por otro tipo de razones, pudieron recuperar su libertad y su vida. A otros no tuvieron esa dicha, pero hubo muchos que hoy cacarean y en aquel momento realmente no se los veía, sobre todo cuando uno está en el ámbito tribunalicio. Además, habría mucho que decir, no quiero perder demasiado tiempo en esto, pero la idea de los derechos, aquí hay un equívoco, la idea de los derechos humanos es una idea profundamente liberal, es un límite al poder del Estado, la existencia de derechos de los individuos frente al Estado, que el Estado no puede socavar ni a través de una dictadura, ni a través de una democracia con supermayorías. Quienes hoy, muchos de los que hoy enseñan o predican o nos quieren dar clases de derechos humanos, son personas que se han formado en otro tipo de doctrinas y que muchos de ellos sufrieron vejaciones y por lo tanto han luchado para defender legítimamente sus posiciones personales, pero esa formación de la que provienen hace que no le den un carácter universal. Y por lo tanto, para ellos, cacarear sobre los derechos humanos en el pasado, congelado siempre en el 24 de marzo, hace que uno olvide las violaciones a los derechos humanos que se cometen hoy en día, o que nos podamos aliar alegremente con regímenes totalitarios, teocráticos, en los que los derechos humanos no se respetan para nada. Sí, además recordemos que algunos de los que tanto defienden los derechos humanos, como el caso del doctor Zaffaroni, juraron 2 veces por estatutos
en un caso del proceso de reorganización nacional, creo, y en una época pretérita, por otro estatuto que no tenía nada que ver, o sea que habían asestado un golpe a la Constitución Nacional, esos marcos normativos. Trasladémonos ahora a la ciudad de Buenos Aires, donde estamos siempre, por supuesto, y particularmente lo que es un poder judicial que realmente, lo digo sin eufemismo, es un poder judicial que se caracteriza por ser independiente. Y pruebas al canto de eso es que no hay interferencias del poder político sobre las esferas judiciales. Vemos claramente con los fallos que a diario justamente no son para beneplácito de las autoridades del Poder Ejecutivo, el jefe de gobierno particularmente. Uno de esos miembros del Poder Judicial, la cabeza nada más y nada menos que el Ministerio Público Fiscal, que en un sistema como el de la Ciudad de Buenos Aires, lo hemos hecho hasta el cansancio, pero es bueno repetirlo, es un sistema ya prefijado por la Constitución de los porteños, que es un sistema acusatorio donde el dueño de la acción es justamente el fiscal, y lo que hace el juez es buscar como un equilibrio entre ambas partes, o sea que es muy potente la figura del fiscal. Y obviamente el jefe de los fiscales, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una responsabilidad, en este caso superlativa. Hoy nos acompaña, gracias Martín Ocampo por estar con nosotros. No, gracias a vos, Jorge, por la invitación, Osvaldo también. Muy grato venir y participar en tu programa. Y a lo largo de todo este programa vamos a hablar de algunos temitas que realmente, porque a veces uno cuando habla de los temas judiciales parece que fueron un devaneo intelectuales y la gente no se da cuenta que esto tiene que ver justamente no solamente con el reconocimiento de sus derechos, sino con la posibilidad de hacerlos valer en sede judicial. Y por eso tratamos de buscar temas que realmente sean atractivos para la gente, como por ejemplo un tema que siempre nos ha preocupado, lo hemos hablado en muchas oportunidades en este programa, que es el de la violencia de género, violencia doméstica, acompañado en alguna oportunidad una fiscal, Genoveva Cardinale, la doctora Cardinale, que realmente se ha aplicado muchísimo en este tema. Y bueno, ese es el primer tema que nos gustaría que hablaras. Bueno, vos sabés que me parece que, y vos lo debatís bastante en tu programa, yo lo sigo habitualmente, el tema de todos los sistemas judiciales es entender desde otra mirada el Poder Judicial, mirarlo desde la calidad del servicio al ciudadano, ¿no? El ciudadano merece de los actores judiciales un servicio de justicia acorde con sus necesidades. Y la mirada de las organizaciones judiciales tiene que estar puesta en claro y en ver de qué manera canaliza, en este caso, bueno, los fiscales y los jueces, el conflicto social a través de presentaciones, denuncias, investigaciones, pero ese conflicto en aras a prestar un servicio de calidad a la comunidad. Exactamente, un servicio. Y en eso yo tengo que decirte que los fiscales de la ciudad, a los cuales me toca el honor de dirigir, si querés, han hecho un trabajo y hacen un trabajo muy importante, la verdad, comprometidos, eficiente, estando en los problemas en el lugar, es decir, conociendo las zonas donde se producen los hechos y involucrándose en la problemática. Y la problemática de la violencia de género y la violencia doméstica es una de las más importantes que tiene, si querés, el entramado de la convivencia más básica, que es la convivencia familiar. Ahí es donde se producen la mayor cantidad de inconvenientes en la violencia doméstica y bueno, y nosotros hemos establecido un sistema que permita dar respuesta rápida a esos problemas. Primero a través de la creación de fiscalías especializadas en estos temas. Vos nombrabas una de las fiscales que tiene una de esas, lleva adelante una de esas fiscalías especializadas, como la doctora Cardinali. Pero hay otros que tienen esa especialidad y que trabajan los temas de forma de, primero, dar un marco de contención a la víctima, si no estamos solamente en el proceso judicial, sino también en el proceso prejudicial, de asistencia y contención a la víctima, porque la participación de la víctima en este proceso es vital para el resultado de la investigación. Sin ello, porque muchas veces, y te lo han contado seguramente Genoveva y otros fiscales, se desarrollan investigaciones y bueno, viste, las relaciones humanas hacen que la mujer que viene a hacer la denuncia a la fiscalía y que en un momento después se arregla con el marido, o con la pareja, o con la novia con el novio, y después es como que quiere retirar la denuncia y bueno, y las investigaciones se terminan por frustrar muchas veces. Nosotros hacemos una tarea de seguimiento porque estas conductas son reiterativas, digo, ¿no? Hay que estar muy atentos. Si hacemos un sistema de seguimiento a la víctima con una oficina especializada de asistencia a la víctima, donde por ejemplo la llaman por teléfono,
las contienen psicólogos. Al momento de hacer la denuncia ya hay un psicólogo que, si es necesario, en los casos más urgentes, interviene para darle la fuerza y el empuje para poder hacer esa denuncia, y hay una presencia muy activa de la Fiscalía, y en esto también tengo que decirte un acompañamiento muy importante de las autoridades policiales, porque nosotros, por ejemplo, en algunas de las medidas que tomamos es la de darle un botón de pánico, una medida precautoria, porque bueno, estos sucesos empiezan por ahí con una agresión verbal, pero pueden terminar en una agresión física. Para que esto no se produzca, le damos un botón de pánico, que obviamente hace que es un mensaje, el botón de pánico, a las autoridades policiales. Y ahí está la Policía Metropolitana yendo a resolver los temas en forma rápida, urgente y eficiente. Y eso hace que muchas veces estemos evitando daños mayores, si querés. Además, con la capacitación, que me consta que ya en 2 oportunidades he presenciado que hacen los fiscales en otras partes del mundo, en Baltimore concretamente, que es un lugar donde estaba muy caliente el tema de la violencia doméstica, y bueno, la OFAVIC, justamente, que depende del fiscal Gustavo Galante, el doctor Sebasco, tu adjunto, también han trabajado en esto, y uno ve el intercambio de experiencias, y si bien hay una diferencia a lo mejor con la cantidad de recursos que pueden tener Estados Unidos, pero no estamos tan lejos nosotros, sino todo lo contrario. Ellos también quieren saber, quieren empaparse de lo que se está haciendo acá, y cuando uno le comenta esa experiencia, no estamos para nada, estamos a la altura de ellos. Sí, esto sí, me parece que es importante. Te digo, ¿no? yo también recibo delegaciones del extranjero que vienen a estudiar también lo que nosotros estamos haciendo. La verdad, para mí es un motivo de orgullo, digo, y tiene que ser un motivo de orgullo para a las instituciones de la ciudad, porque realmente excede el trabajo del fiscal general. En esto, ¿tenés algún dato, recordás alguna cifra en cuanto a...? Te digo, por ejemplo, el 70% de las causas, más del 70% de las causas que nosotros tenemos, están vinculadas a la violencia doméstica. De todas las causas que ustedes, el 70% sí, de violencia doméstica. En las causas que nosotros requerimos y llevamos adelante las investigaciones. Después, te puedo decir otro dato que es importantísimo, por ahí es más del 80% de las víctimas son mujeres. Y creo que entre el 80 y el 88% son mujeres y niños. Son muy pocos los casos en que hay hombres, por eso muchas veces se habla de violencia de género y se la asocia con la violencia doméstica, porque lógicamente la gran perjudicada en todo esto es la mujer. Así que bueno, esos son, si querés, los datos más importantes que tenemos. También tenemos datos. Nosotros hacemos una actividad de relevamiento de datos que es bastante minuciosa, digo, en estos temas como en el resto de los temas que nos tocan abordar, porque si uno no administra buenos datos, si uno no gerencia esos datos de manera correcta, no puede diseñar una política para atacar esta problemática. Así que nosotros, bueno, tenemos estadísticas por barrios, sabemos qué barrios se dan con mayor frecuencia. Por ejemplo, en estos temas es muy común que la gente piense que en los barrios del sur, en los barrios carenciados, sea más proclive a la violencia doméstica que en los barrios del norte o menos carenciados. Y debo decirte que no es así. Esto se mueve de la misma manera, tanto en el norte de la ciudad como en el sur de la ciudad, en los barrios más carenciados como en los barrios menos carenciados. Así que eso se puede saber solamente por las estadísticas, manejar estadísticas y de forma correcta y eficiente y veredicta. Si nos da un resultado, ese es el resultado, no hay que maquillarlo ni nada. En todo caso, hay que tomar el dato y ver de qué manera tomamos políticas para poder modificarlo. Hay otros delitos, bueno, que también preocupan. Aclaremos que la Ciudad de Buenos Aires no tiene la plenitud de lo que abarcan las normas tipificadas como delitos en el Código Penal por un proceso de transferencia de competencias que se viene dilatando, ¿no? Y que aparte viene siempre sin la plata. O sea, sí. La Constitución del 75, inciso 2, dice con los recursos presupuestarios respectivos, siempre sin la plata, o sea que esto es plata que tendría que pagar la Nación y que terminamos pagando todos los contribuyentes. Otro tipo de delitos que son muy preocupantes, que son, y creo que esto es una avanzada en la Ciudad de Buenos Aires, que son los delitos informáticos y particularmente los que se cometen la pedofilia a través de ese mecanismo. Sí, la verdad que no solamente, te diría, en la Ciudad de Buenos Aires, en la sociedad del siglo XXI. En esta sociedad, de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, no hay delito que en alguna de sus instancias no se materialice algún accionar por un canal informático. Desde las grandes organizaciones criminales hasta las más pequeñas, siempre está la actividad informática, el internet y las redes sociales presentes en estos temas. En los temas de pedofilia se ve mucho mayor porque el anonimato es el
el motivo, o si querés, el elemento determinante del accionar de esta gente. Es decir, no vamos a ver ninguno poniéndose un cartel en la calle, yo soy pedófilo. No lo hacen, al contrario, son personas que van ocultando esas conductas y los hacen a través de procesos de simulación. Nosotros, el grooming también es uno de esos temas. Vemos muy frecuentemente en algunas causas que se llevan en la Fiscalía como adultos se hacen pasar por chicos y se insertan en las redes sociales. Por eso es muy bueno este tema, porque tratarlo en los medios de comunicación, porque también nos alerta y nos ayuda a alertar a los padres, a tomar medidas de precaución sobre qué hacen los chicos en el internet o cómo se comportan en las redes sociales. Es muy bueno, por ejemplo, que la computadora no esté en un lugar aislado de la casa, que esté en un lugar de paso. Claro. Porque en ese lugar de paso vamos a estar protegiendo a los chicos. No se trata de tener una actividad solo de control todo el tiempo de lo que hacen los chicos, sino trata de responsabilidad. Espiando, ¿no? Exactamente. Tuvimos un caso de una mujer que valientemente, ¿no? Es decir, ve el teléfono de su hijo, de su hija, que estaba por WhatsApp chateando, y se da cuenta que era un adulto. Bueno, sigue la conversación con el adulto, se acerca a la Fiscalía, hace la denuncia, empezamos a intervenir a través de las fiscalías especializadas que tenemos también en delitos informáticos, y se puede dar con este hombre. Se puede dar con el que estaba tratando de generar un motivo de seducción a una chica para poder generar una situación de abuso. Lo que hicimos es, de esta manera, actuando rápidamente, en forma dirigente, evitar que el hecho sea mucho más grave, porque esos hechos siempre quedan secuelas en la vida de las personas. Así que el accionar de las instituciones tiene que ser responsable y celérico. ¿Hay algún proyecto normativo? Vos sabés que pero nosotros... contestámelo después de la pausa. Pausa. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Y la pregunta que nos quedó pendiente era si había algún proyecto, o tenías en mente elaborar algún proyecto normativo para llevar a la legislatura vinculado al tema de pedofilia y delitos informáticos. A ver, a mí en el accionar cotidiano hemos visto lugares grises, ¿no? que me parece que serían buenos. Unos que tiene que intervenir el Congreso de la Nación y otros que podría intervenir también la legislatura de la ciudad. Los de la ciudad y del Congreso en algunos casos son parecidos en el sentido de que unos van en el Código Procesal, tanto el nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires, algunas medidas como el agente encubierto para estos casos vinculados a las investigaciones que son necesarias, con autorización judicial también para resguardar garantías, pero me parece que es un elemento importante en la investigación de los casos de pedofilia. Y la segunda cuestión es que el tipo penal de la pedofilia es la tenencia de material pedófilo para comercializar, ¿no? Y ahí se complica mucho, hay personas que contienen muchísima cantidad de material pedófilo y hay que salir a probar que lo quieren comercializar, y bueno, toda esa prueba es dificultosa. A mí me parece que hay una zona gris que por ahí desde el Congreso de la Nación, con alguna modificación
al tipo penal, se podría hacer que el accionar de la justicia sea en definitiva mucho más eficiente, porque yo, digamos, acá se trata en todo caso de una equivocación. No hay ningún diputado de la Nación Argentina que no quiera que estas conductas sean penadas. Claro, ¿no? Yo hablo con ellos, hablo del oficialismo, de la oposición, en todos los partidos políticos hay una conciencia sobre que este tema hay que combatirlo. Es que este es uno de los delitos más aberrantes que hay. Con la violación son los delitos realmente que te revelan. Bueno, más que pueden estar vinculados, porque esto por supuesto. Sí, aparte de los chicos hay que cuidarlo, ¿viste? No hay, el Estado y todos nosotros, digo, desde el Estado como somos responsables de conducir una organización, en este caso judicial o cualquier organización del Estado, y nosotros como seres humanos, tener un compromiso por defender a nuestros chicos y cuidar a nuestros chicos, ¿no? Seguro. Yendo ahora al tema, ¿por qué en la Ciudad de Buenos Aires, como hablábamos al principio, funciona, a mi juicio, muy bien el tema de la independencia de los poderes y de una justicia independiente? Yendo ahora a los temas nacionales, me gustaría conocer tu opinión sobre este proyecto de ley de inteligencia, esta ley de inteligencia que se ha sancionado. ¿Cómo la ves? A ver, como toda ley tiene cosas buenas y cosas malas. Yo creo que es un avance. Puedo tener algunas diferencias con el abordaje de algunos temas, pero creo que es un avance salir de que la inteligencia o las escuchas, por ejemplo, las maneje el Poder Ejecutivo, ¿no? Que el Gobierno Nacional, en el caso de una dependencia directa que dependía de la Presidencia de la Nación, manejara las escuchas judiciales. Eso es la judicial. Sí, me parece que está bien, que vaya, por ahí sería la mejor solución, que vaya que integre al parte del Poder Judicial. Nosotros habíamos propuesto con el Consejo Nacional de Procuradores, que es una organización que nuclea a todos los fiscales, y los jefes de fiscales y defensores de toda la Argentina, todos los procuradores, que se distribuya esas competencias por provincia, ¿no? Que cada provincia tenga la posibilidad en las investigaciones de sus competencias, de hacer las escuchas a través del órgano que sus propias autoridades definan, ¿no? Siempre hablando de órganos judiciales, ¿no? Así que bueno, eso nos parecía la mejor salida. Lamentablemente el Congreso no escuchó esta propuesta, pero también tengo que decir que es un acierto. Podrán decir que es tarde, es probable, pasó mucho tiempo, me parece que igual por ahí hace falta algún tipo de otras modificaciones en la ley, pero lo cierto es que en términos conceptuales me parece que es un avance. Yo sé que esto me ha dado varias críticas, ¿no? Porque, pero bueno, pero es mi opinión sobre esto. En el plano normativo, y ahí vos decís, esto en el plano normativo es un avance. Uno podría decir, en la realidad, las escuchas que no sean judiciales las van a seguir haciendo igual, si quieren, de periodistas, de opositores. Sí, bueno, eso está claro que eso es un ilícito. Y ante el ilícito nosotros no transamos. La verdad, si nosotros vemos que hay una conducta que merece un reproche penal y una sanción, estamos para perseguirlo, para denunciarlo si no es competencia nuestra, pero para actuar como corresponde, ¿no? Nosotros tenemos que ser esclavos de la ley, porque eso nos va a hacer libres. No, si no es una cosa que lo inventé yo, no es una frase que se dice habitualmente, ¿no? Pero me parece que refleja una de las necesidades más importantes de la Argentina, que es entender que el respeto a la ley nos va a hacer un país mucho más libre, nos va a hacer un país mucho más desarrollado, va a mejorar la calidad de vida, incluso va a mejorar la economía. Es decir, no hay una disociación entre la mejora en la calidad de vida o en la situación económica de las personas y el respeto a la ley. Esto es lo que decía música para nuestros oídos. La razón de nuestra vida. La razón de, sí. Lo que decía Carlos Nino en el libro Un país al margen de la ley, claro, ¿no? Sí. La famosa anomia. Otro tema también, a uno cuando ve el tema nacional, ve el avance que ha habido, frenado un poco por el famoso fallo de Rizzo, que impidió el avance desmesurado del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Pero uno cuando ve este Código Procesal Penal que ha salido, que se sanciona y que pasa del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, de una manera que no viene como en la ciudad, que ya venía plasmado en la Constitución y ya fue de arranque. Esto, quitarle poderes a los jueces, es fuerte, pero es absolutamente necesario. Es un código que, si bien es de cuña anglosajón, incorporado al derecho nuestro, es importante porque realmente el fiscal es el dueño de la acción, para decirlo en términos que la gente comprenda. Pero también le da un poder desmesurado, en este caso a la procuradora Gil Carbó. Yo creo que me parece que el código o la discusión del código ha discurrido desde dos aspectos, ¿no? Uno, de la dimensión, si querés, política, que
que tiene que ver con la situación actual de la Procuración, la situación del Gobierno Nacional en torno al manejo de su vínculo con la justicia. Y bueno, vos dabas el caso de Jorge Rizzo, que presentó un fallo, que se presentó una demanda que terminó en un fallo. Entonces presidente del Colegio Público de Abogados. Exactamente, en representación de los abogados. Y toda una situación que tenía que ver con la política más de este momento. Y hay otra cuestión que tiene que ver con las instituciones de cara hacia adelante, ¿no? Que, digamos, es bueno, es mejor, es perfectible. Bueno, yo creo, y lo hice en el Congreso de la Nación, he presentado mi disconformidad con el tratamiento del código, pero no porque sea un código acusatorio, no. Primero porque el código acusatorio en materia que se sancionó tiene doble efecto, ¿no? Tiene un efecto de código federal, que es el código para lo que son los delitos federales, y en la ciudad de Buenos Aires particularmente tiene la función de un código local, que en lo que es en la provincia, los delitos que son competencia de las provincias. Y a mí me parece, y me parece actualmente, que en esa etapa el Congreso de la Nación no tiene que legislar más sobre materia local. Tiene que dejarle a las autoridades que eligen los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que legislen, en este caso, a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que legisle la materia procesal como lo hace cualquier provincia, porque acá lo que yo voy a reclamarle al Congreso y que fui a reclamarle al Congreso es que hay una discriminación muy clara a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, cuando vos elegís un vecino de Santiago del Estero o de Córdoba, elige a sus legisladores, elige un legislador que va a sancionar su norma procesal para su provincia. Cuando eligen la Ciudad de Buenos Aires, no. Ese vecino está mermado en sus derechos. Digamos, hay una discriminación clara entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones. Y fui a plantear eso al Congreso. Lamentablemente no fui escuchado, no fui tenido en cuenta en estas circunstancias y sancionaron un código que incluso, para mí, para la investigación de cuestiones federales que tienen que ver con la gran criminalidad, ¿no? Con las bandas organizadas del narcotráfico, las redes de trata, no te da las herramientas necesarias para tener una mejor investigación, herramientas que tienen, no sé, el agente encubierto, que discutíamos, digamos, que no están legisladas. Me parece que hay que animarse a tener, si le vas a dar al fiscal un rol activo, herramientas más importantes para la investigación. Muchísimas gracias, Martín. Y nosotros en este 24 de marzo lo que podemos decir simplemente es que mientras el pasado sea un lastre que nos prive del futuro y una memoria tramposa nos impide hacer una investigación seria de los hechos que ocurrieron en el pasado inmediato, no vamos a alcanzar lo que señala siempre Francisco desde Roma, la cultura del encuentro. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.